La semana pasada los dividimos en grupos, ¿se acuerdan? Y tuvimos un pequeñito taller donde miramos tres diferentes temas de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo primero que miramos fue redención. No sé qué tanto se acuerdan de esa palabra redención. La Biblia dice que nosotros fuimos redimidos. Y lo que quiere decir eso, la palabra redención, es una palabra que quizás nosotros batallamos para relacionarnos con ella, pero en los tiempos pasados existía la esclavitud y esclavos eran la propiedad de un amo, como ustedes, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes tienen, y se oye fea la comparación, pero tiene sentido, de que a lo mejor algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un perro? ¿Qué? ¿Que ustedes tienen un perrito? Y vamos a suponer que su perrito anda suelto, lo pesca el inspector de la ciudad y se lo lleva, y entonces usted tiene que pagar una multa para rescatar a su perrito. ¿Sí me entiende? En aquel entonces existía la esclavitud y los esclavos eran propiedad de sus amos. Los amos los podían vender, o si alguien quería, a lo mejor sentía compasión por un esclavo y lo quería comprar para darle su libertad, porque a lo mejor el amo que tenía lo maltrataba, lo abusaba y sentía compasión y lo quería comprar para atrás, o lo quería comprar, entonces él tenía que pagar el precio de la redención. En un sentido espiritual, usted y yo éramos esclavos de Satanás. Él era nuestro dueño por causa de nuestro pecado. Entonces Cristo vino y nos compró para hacernos libres, para sacarnos de la esclavitud de Satanás. ¿Okay? Y el precio que Él pagó fue su propia vida. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar para rescatarnos a nosotros de nuestra esclavitud. ¿Okay? ¿Entiende ese concepto? ¿Okay? En el Antiguo Testamento hay un libro que presenta una historia y se trata con la esclavitud, y es el libro de Oseas. Y si nunca ha leído ese libro, el libro de Oseas, los primeros capítulos de ese libro son muy interesantes, porque Dios le habla al profeta y le dice: te voy a usar a ti para darle un ejemplo a Israel de lo que ellos han hecho conmigo y cómo yo los veo a ellos. Y le dijo: quiero que vayas y te cases con una mujer que te va a ser infiel. Y él va y se casa con una mujer, y la mujer le es infiel y se va con sus amantes. Y la Biblia dice que la mujer era una ramera. Y se fue y se empezó a vender con diferentes hombres. Y alguien la compró a la mujer y la estaba vendiendo con diferentes hombres. Hoy nosotros usamos la palabra en esta sociedad en inglés, pimp. Y la estaba vendiendo con diferentes hombres. Y lo que hacían en aquel entonces es que estos hombres que vendían estas mujeres las ponían en una plataforma desnudas, y los hombres las miraban y las compraban, pagaban un precio por estar con ellas. Y la mujer se le fue a Oseas, le fue infiel, se le fue. Y llegó el punto donde la mujer quedó mal gastada, quedó completamente gastada. She was wasted, de estar durmiendo con hombres. Y el hombre que la tenía ya no la quería, la puso de venta, pero nadie ofreció nada por ella. Ya no tenía valor, ya se había gastado en la prostitución, en su pecado. Y entonces Dios le habló al profeta y le dijo: quiero que vayas al mercado donde venden los esclavos y quiero que la compres. Y quiero que te la lleves para ti otra vez a tu casa. Y entonces él va y la ve a la mujer que ya no vale nada, que ya nadie la quiere, y la compra y se la lleva para la casa y la restaura. Y entonces Dios le dice al profeta: dile a Israel que eso es lo que ellos han hecho conmigo. Ellos me abandonaron a mí y se fueron a adorar ídolos y se prostituyeron con todos los ídolos, a donde ahora nadie los quiere, pero yo los voy a comprar para atrás.
So, la idea aquí es que por causa del pecado, usted y yo éramos esclavos de Satanás y no nos podíamos soltar. Éramos esclavos de él, nos tenía esclavizados. Y Cristo vino y pagó el precio de nuestro rescate. Eso es redención. ¿Ok? ¿Entiende eso? Eso es redención. So, ahora, para nosotros, todos los que somos cristianos, somos propiedad ¿de quién? De Dios. Somos propiedad de Dios, somos propiedad de Jesús. ¿Ok? So, miramos ese tema de redención. Uno de los grupos tuvo ese tema y lo discutieron entre ustedes y nos dieron un pensamiento de la palabra de redención. La otra palabra que miramos fue reconciliación. ¿Se acuerdan? Uno de los grupos tomó esa palabra de reconciliación, y reconciliar es traer dos personas que son enemigas, que están enemistadas, y hacer paz entre ellos. ¿Ok? Esa es la idea de reconciliación. Es traer paz entre dos partidos o dos personas que están enemistados. They're enemies. ¿Ok? Y los reconcilias y los haces amigos. ¿Ok? A veces en el matrimonio, cuando los matrimonios están teniendo problemas entre el hombre y la mujer, y van a un consejero, y el consejero trata de buscar cómo reconciliarlos, hacer paz entre ellos. ¿Ok? Y entonces usted era enemigo de Dios y Dios era enemigo de usted. ¿Okay? Usted estaba peleado con Dios por causa de su pecado. Dios era su enemigo. Yo sé que hablábamos nosotros y decíamos, no, Diosito es mi amiguito, él es mi amigo, él es mi homeboy, Chuy y yo somos camaradas y todo, pero por medio de nuestro pecado, Dios era nuestro enemigo. Y nosotros éramos enemigos de Dios porque hacíamos lo que le ofendía a Él. Y vino Cristo y murió en la cruz. Y cuando nosotros venimos y rendimos nuestro corazón a Jesús, la enemistad entre nosotros y Dios se acaba. Nos transforma de enemigos a amigos de Dios. Eso es reconciliación y lo hizo Cristo en la cruz. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos reconcilió con Dios por medio de la cruz. ¿Ok? Fue lo segundo que vimos. ¿Se acuerdan? Y luego lo último que vimos después de reconciliación fue justificación. ¿Se acuerdan? Y justificación es como un acto judicial de un juez en una corte. Y es tú cometiste crímenes, tú mereces castigo por los crímenes que tú cometiste, tú quebrantaste la ley y te llevan delante de un juez y el juez te va a dar tu sentencia. Pero luego alguien interviene por ti. ¿Ok? Alguien interviene por ti, aboga por ti y el juez te declara inocente. Te declara como si nunca hubieras hecho nada malo. ¿Ok? Te declara justo. Now, ¿qué tantos de ustedes se consideran justos? Pues pastores, que yo a veces he hecho cosas y entonces el problema es que te estás mirando a ti mismo y no estás mirando lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Porque cuando Él murió en la cruz, Él te justificó delante de Dios, quitó toda tu culpa, te declaró no solamente inocente del crimen, sino que te lo borró de tu récord, como si nunca hubieras hecho nada malo. Y te justificó. Todas estas son cosas que Dios hizo por nosotros. ¿Ok? Nos redimió, nos reconcilió y nos justificó. Esa es nuestra posición como cristianos ahorita delante de Dios. ¿Ok? All right. Now, déjenme decirles qué fue lo que, porque les dimos citas, les dimos versos, les dimos todos. Y cuando acabamos, yo les pregunté a ustedes, y porque yo creo como pastor que
Estas cosas, hay muchos cristianos que no las entienden. No las entienden. Yo fui salvo y fui discipulado en una iglesia muy legalista, donde si la mujer usaba maquillaje, si usaba pantalón, si se cortaba el cabello, esa mujer era una mujer inmunda. Y hasta oí ministros del púlpito decir que eran Jezabeles. Usted sabe que Jezabel fue una mujer muy mala en la Biblia. Y comparaban a mujeres cristianas que se cortaban el cabello, o usaban pantalón, o usaban maquillaje, o usaban algunos aretes, o una pulsera o algo así. Le decían que eran Jezabeles, que eran inmundas. Y usamos palabras así, tirábamos palabras así sin saber lo que estábamos diciendo. Porque la Biblia dice que lo que Dios ha limpiado, no llamemos nosotros inmundo. Y no fue hasta después que yo entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz, porque vivía en un constante temor de perder mi salvación. Cada vez que yo fallaba a Dios, que hacía algo mal delante de Dios, porque todos le fallamos a Dios, ¿verdad? Tarde o temprano no somos perfectos, le fallamos a Dios, y a veces a lo mejor le decía al Señor que iba a hacer un ayuno por Él y no aguantaba y entregaba mi ayuno, quebrantaba mi ayuno, o le decía que me iba a levantar a tal hora a orar y me quedaba dormido, y entonces yo vivía con esta culpabilidad que yo me iba a ir al infierno y que iba a perder mi salvación por mis faltas delante de Dios. Porque así me habían enseñado, ¿verdad? Vas a perder tu salvación casi prácticamente por cualquier cosa y te vas a ir al infierno. Y entonces constantemente se estaba uno arrepintiendo, y porque no entendía lo que Cristo había hecho por mí. Yo soy propiedad de Dios, ya no soy enemigo de Dios, y Dios me ve a mí justo. Y todo esto que yo le digo a usted no es por nuestras obras, es por su gracia, es por su amor. Esto no es por mis obras. Y si usted está tratando de justificarse delante de Dios con obras, es muy posible que usted no sea cristiano. Porque el cristiano anda por fe, no por vista. Yo creo personalmente, salud, que todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz fue suficiente. Yo lo acepto. No lo merezco, no me siento digno de ello, pero lo acepto y lo abrazo y doy gracias a Dios por ello. Ok, vamos a hablar entonces esta noche, eso fue lo que hablamos la semana pasada, y les dije que estos puntos eran tan importantes para el cristiano porque muchos no los entienden. Les han enseñado en la iglesia un legalismo, y esto es más común entre las iglesias pentecostales que en otras iglesias. Nos enseñan un legalismo, y esto es muy peligroso para el cristiano, para el creyente, porque nunca vive libre, siempre vive con un temor. Y la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y entonces lo que me dio tristeza a mí, y le voy a confesar, me dio tristeza, fue que yo les pedí a ustedes que quien quería estudiar esto más a fondo, yo les mandaba las notas. Y nadie me las pidió. Y entonces, eso a mí me preocupó un poco, porque creo que estos tres temas de la reconciliación y la justificación y la redención, creo que son tan importantes para nuestra fe que debemos de entenderlas y conocerlas profundamente. No solamente de una forma superficial, sino profundamente. Mis notas tienen preguntas, mis notas tienen textos, y por cierto que no puse todos los textos que hablan de esos temas, pero unos que yo creí que iban a sacar a luz lo que el Espíritu Santo quería que nosotros como congregación abrazáramos y entendiéramos. Y sí me dio un poco de tristeza que nadie me contactó y me dijo: pastor, mándeme las notas. Y entonces, lo que vamos a hablar esta noche, subí las notas en inglés, porque sé que algunos de ustedes
entienden mejor en inglés. Yo les voy a confesar, yo entiendo mejor el inglés. El instituto en el que yo estoy estudiando es todo español. Y cuando están tirando palabras ahí en el instituto, yo estoy en mi teléfono, en mi Google Translate, metiendo la palabra, porque no entiendo a veces las frases que usan, las entiendo y las capto mejor en inglés. Y entonces por eso subí estas notas de hoy. Si quiere las otras que yo le mencioné ahorita, las de la semana pasada, yo se las mando, no es problema para mí. La intención mía es que ustedes las conozcan profundamente, que ustedes las conozcan para que sepan quién son en Cristo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y hay veces que ustedes se sienten condenados y creen que Dios los está condenando, y no es Dios, es Satanás. Dios redarguye, pero no condena. Y son a los cristianos, ¿verdad? Y algunos de ustedes se sienten tan confundidos a veces y no sabes que Dios te está redarguyendo porque te ama y Él sabe las consecuencias de las acciones que tú has tomado. Y necesitas entender quién eres en Cristo. ¿Ok? Now, lo que voy a hablar con ustedes esta noche, y vamos a continuar aquí con tres diferentes, pero esta noche creo que nomás nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto. Y otra vez lo vamos a tomar en una forma superficial porque es un tema muy profundo y es el tema de la gracia. ¿Qué es gracia? Porque todas las cosas que les acabo de mencionar, las tres cosas de justificación, redención, ¿cuál era la otra? Justificación, ¿verdad? Esas tres cosas, todo es por gracia. Okay. Todo es por gracia. Okay. So, ¿qué es gracia? En las notas ahí están en inglés, en el hilo de WhatsApp, la definición, y esta es tomada del diccionario bíblico ilustrado de Nelson. Okay. Es un diccionario bíblico. Y dice, gracia es favor o bondad que se muestra sin tener en cuenta el valor o mérito de quien lo recibe y a pesar de lo que esa misma persona merece. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te da algo a ti que no te lo da porque eres bueno, que no te lo da porque lo mereces, que no te lo da porque tú te lo ganaste. ¿Okay? Y nos dice aquí que es un favor o bondad que se muestra sin tener en cuenta el valor o mérito de quien lo recibe. O sea que cuando Dios te dice a ti que te ama y ofrece salvarte, no es porque eres bueno, no es porque lo mereces, no es porque tú tienes un mérito que digas, Dios me escogió a mí porque yo soy bien a todo dar, yo soy el mejor y todo. Y en la Biblia hay una historia que Jesús usó acerca de esto, una parábola. Y él, en Midlothian, ¿qué tanto saben dónde está Midlothian? Okay. En Midlothian, si tú vas a Midlothian por la Main, antes de llegar, parece que a la avenida 9, algo así, hay un parquecito pequeñito, en medio en un lado de la calle, y allí siempre hay hombres hispanos, siempre. Esos hombres hispanos se reúnen ahí porque no tienen trabajo y están esperando a alguien que venga a contratarlos por ese día. Y tú puedes pasar por ahí, y si tú necesitas a alguien que te corte la yarda, puedes ir allí y le pagas a alguien y te lo llevas y te corta la yarda. Y ellos están ahí porque no tienen trabajo y a ver quién los ocupa. Y Jesús contó una historia. Él contó una historia de que un hombre tenía una labor, un terreno, y fue a ocupar trabajadores para que piscaran lo que él había sembrado. Se había llegado el tiempo de cosecha para que lo cosecharan. Y la Biblia dice que llegó temprano en la mañana y ocupó a unos. Now, ¿a quiénes creen que escogió? ¿A quiénes creen que escogió? Usted va a ocupar trabajadores. ¿A quién va a escoger? Los que quieren trabajar, ok, pero todos están ahí, todos quieren trabajar. Ok, pero ¿a quién va a escoger? Sí, los mejores. Ok,
Los mejores, los más viejitos como yo, ahí los dejan. Ese no va a piscar mucho. Se llevan un joven como Esteban o Mario y los ocupan. Y luego vino a las 9 de la mañana y encontró todavía hombres ahí que no los había ocupado. Le dijo, hey, ¿ustedes por qué no se fueron a trabajar? Nadie nos ocupó, vayan a trabajar a mi labor. Vino a las 12, encontró todavía unos ahí y les dijo, ¿y ustedes? Nadie nos ocupó. Dice que fue otra vez a las 3 de la tarde y luego por último llegó a las 5 de la tarde, el día se acababa a las 6 y les dijo, ¿y ustedes? Y pues habíamos quedado los más viejitos, los que nadie quería ocupar. Ahí estábamos nosotros. Y les dijo, ¿y ustedes? ¿Qué pasó? Pues nadie nos ocupó. Y dijo, vayan a trabajar a mi labor y yo les pago lo que es justo. Y los llevó a todos a trabajar. Después de las 6 de la tarde los llamó a todos. Los que trabajaron 12 horas les dio su salario. Los que trabajaron 9 les dio el mismo salario. Los de las 12 les dio el mismo salario. Los de las 3 les dio el mismo salario. Y a los de las 5 les pagó igual que los que habían trabajado 12 horas. Y los que habían trabajado 12 horas dijeron, hey, tú no eres justo. Nosotros trabajamos todo el día. Y esos que trabajaron 1 hora, les pagaste lo mismo. Y el Señor les contestó y les dijo, ¿y eso qué tiene que ver con ustedes? ¿No les dije que les iba a pagar tanto por 12 horas de trabajo? Sí, entonces los robé. Pues no, nos pagaste lo que dijiste. ¿Y qué si yo soy bueno y esos que nomás trabajaron 1 hora les quiero pagar lo mismo? Eso es gracia. Es algo que Dios nos da que nosotros no merecemos. No somos trabajadores de 12 horas. Pero Dios nos da gracia. Entonces, eso es lo que quiere decir gracia. Favor o bondad que se muestra sin tener en cuenta el valor o mérito de quien lo reciba y a pesar de lo que esa misma persona merece. Ok, vamos a hacer una pregunta. Si usted fuera Dios, ¿usted lo hubiera escogido a usted? Si fuera Dios a escoger, si usted fuera Dios, no se fuera a las universidades o al gimnasio donde hay gente que está bien dada o algo. ¿Quién va a querer un viejito gordito, canoso, como yo? Si yo fuera Dios, yo no me hubiera escogido a mí. Yo me conozco a mí. Yo no me hubiera escogido a mí. Pero no me escogió por mi mérito, ni porque yo lo merecía. Me escogió por gracia. Eso es gracia. Nos justificó por gracia, nos reconcilió por gracia, nos redimió por gracia. Eso es gracia. Pero sigue hablando ahí en esta definición y se los puedo mandar después del servicio si usted me lo pide, ¿ok? La gracia es uno de los atributos claves de Dios. Esto es lo que, hermanos, escuchen lo que le voy a decir. Esto es lo que separa a Dios de Mohammed, de Buda, de Confucio, de Mormón o de Moroni, porque parece que es el nombre que ellos usan, de todos los dioses que el mundo adora. El nuestro es el único Dios que extiende gracia. Todos los demás dioses, tú te tienes que ganar el favor de ellos. Y miren, por eso es que el catolicismo romano está en grave error. Porque para que tú recibas perdón por tus pecados, tienes que orar tantos Padres Nuestros, pagar tal manda, hacer tal sacrificio. Ya no es gracia. Y ya no es el Dios de la Biblia. Eso es lo que separa a nuestro Dios de todos los demás dioses que las gentes adoran. Él es un Dios de gracia. Y entonces dice, la gracia es uno de los atributos claves de Dios. El Señor Dios es, y esto lo sacan de Éxodo 34:6, misericordioso y clemente, paciente y grande en bondad
y verdad. ¿No describe eso nuestro Dios? Dice, por lo tanto, la gracia casi siempre es asociada con la misericordia, el amor, la compasión y la paciencia como fuente de ayuda y liberación de la angustia. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo de gracia fue la redención del pueblo hebreo de Egipto y su establecimiento en la tierra prometida. Esto no sucedió por ningún mérito de parte de Israel, sino a pesar de su injusticia. Lea usted el libro de Éxodo y usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba tremendo. Eran un pueblo tremendo. Si yo fuera Dios, si yo fuera a escoger un pueblo, no hubiera escogido a los judíos. Eran tremendos, pero Dios les extendió gracia y los sacó de la esclavitud. ¿Okay? Y voy a seguir leyendo aquí, luego vamos a ver unos versos y vamos a terminar. ¿Está entendiendo más o menos la gracia? ¿Ok? ¿Está entendiendo las tablas? Eso es lo que Dios tuvo de usted y de mí. Ok, la gracia de Dios fue supremamente revelada y dada en la persona y obra de Jesucristo. Jesús no solo fue el beneficiario de la gracia de Dios, Lucas 2:20, sino que también fue su encarnación, Juan 1:14. Llevándola a la humanidad para salvación, Tito 2:11, por su muerte y resurrección, Jesús restauró la comunión rota entre Dios y su pueblo, tanto judío como gentil. El único camino de salvación para cualquier persona es por la gracia del Señor Jesucristo. El tema de la gracia es especialmente prominente en las cartas del apóstol Pablo. Él pone la gracia radicalmente frente a la ley y las obras de la ley. Pablo deja muy claro que la salvación no es algo que pueda ganarse o merecerse, solo puede recibirse como don de gracia. La gracia, sin embargo, debe ser acompañada de la fe. Una persona debe confiar en la misericordia y el favor de Dios, incluso cuando sea inmerecido. ¿Ok? Now, cuando presentamos la gracia, hay un pushback del hombre. No, pero yo tengo que hacer algo. No, pero es que nomás, no puede ser todo Diosito. Yo tengo que hacer algo también. Y si tú haces algo, ya no es gracia. Dios ya no te la dio como un regalo. Dios te está pagando por un trabajo que tú hiciste. Y entonces Pablo, en sus escritos, presenta la ley del Antiguo Testamento para el pueblo judío. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Todas estas leyes, 613 diferentes leyes. Y el pueblo judío estaba tratando de reconciliarse con Dios, de justificarse con Dios, cumpliendo estas leyes, y fallaban. ¿Por qué? Porque delante de Dios tienes que ser perfecto. Y eso es lo que quiere decir pecador. Pecador quiere decir fallar al blanco, miss the mark. A sinner is a person who misses the mark. ¿Ok? Y déjame darte una explicación que yo escuché que me ayudó mucho a mí. Si fuéramos a hacer un concurso aquí y ponemos aquí en el medio de la iglesia 10 arcos, así, 10 círculos hay colgados, y te doy una flecha y te digo, ok, con el arco, tira la flecha y tienes que pasar todos los 10 arcos. Y tú pasas el primero, pero fallas el segundo, eres un pecador, fallaste el marco. Si tú pasas 3, pero fallas el cuarto, eres un pecador. Si tú pasas 9, pero fallas el último, eres un pecador. Porque si fallas en un punto, eres culpable de todo. Eres pecador. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos fallaron el marco, nadie fue perfecto. Por cuanto todos pecaron, entonces quedan enemistados con Dios. Pero luego dice que Cristo hizo algo. Él pegó a todos los marcos y nos dio esa justicia a nosotros y tomó la falla nuestra en la cruz y pagó por ello. Y nos dio a nosotros que fallamos el marco
el perdón. Eso es gracia. Eso es gracia. Y eso es lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí. Yo soy un pecador. Yo fallé los marcos. Yo no fui perfecto. Pero Dios, por gracia, me perdonó mis fallas. Me perdonó mis pecados. Eso es gracia. ¿Entiendes eso? Lo que Dios te dio a ti, no te lo ganaste. Y Pablo dice, no fue por la ley, no fue porque cumpliste la ley, porque si son 613 mandamientos de la ley y tú cumpliste 612 y fallaste uno, eres culpable de toda la ley, eres un pecador. Entonces era imposible para el hombre justificarse por la ley. Entonces Dios extendió gracia, porque si no a todos nos hubieran condenado al infierno. Usted y yo estamos aquí por gracia. Yo no puedo decir, no hombre, yo me aventé con Diosito. No hombre, men, si cuando yo, no, si los ángeles me aplaudieron. No, la verdad es que me daría vergüenza de las fallas que yo he tenido. Y entonces vamos a leer estos versos. Y luego voy a terminar con unas palabras. A lo mejor me tardo un poquito más de lo que apartamos para esta noche, pero Efesios capítulo 2, verso 4. Vamos a comenzar a leer con el verso 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente, y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese hombre podía escribir. Podíamos durar una hora en cada una de esas cosas que él dijo que son tan profundas, tan hermosas, tan lindas para nosotros. Por gracia somos salvos, no por obras. Pero hubo una iglesia que ustedes saben que fue seducida y los hicieron creer que sí habían creído en Cristo, pero ahora tenían que guardar la ley, tenían que ponerse bajo la ley. Y Pablo escribió esto a la iglesia de Galacia en el capítulo 5 y verso 4, a los que se habían puesto bajo la ley otra vez para tratar de justificarse con Dios. Les dijo, de Cristo os habéis alejado. Los que pretendéis ser justificados por la ley, has caído de la gracia. Tú escoge. ¿Te vas a justificar delante de Dios con tus obras o lo vas a aceptar como un regalo de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y lo vas a abrazar por gracia? Eso requiere fe. Tú tienes que creer. No creer en ti mismo, creer en Él. Quitar el enfoque, la religión te pone la mirada en ti. El cristianismo pone la mirada en Él. Y luego Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia ya no es gracia. Pero si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No pueden ser las dos cosas. Thank you, Danny, for putting that up. No pueden ser las dos cosas. ¿Es por obras o es por gracia? Yo escojo la gracia porque yo veo mi insuficiencia. Ok, déjenme hacer estas preguntas a ustedes. ¿Quién es el dador de la gracia? Dios. Good. ¿A quién se le dio gracia? ¿A quién? A nosotros, a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo único que debemos hacer para recibir gracia?
¿Qué es lo único que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer para recibir gracia? Tener fe. Tener fe. Cree lo que Dios dice. No lo que tú sientes, no lo que tu mente te dice. Cree lo que Dios dice. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Cree lo que Dios dice. ¿Ok? ¿Se puede ganar la gracia? ¿Por qué? Es un regalo. Dios no es como Santo Claus. ¿Se acuerdan de Santo Claus? If you've been good, te deja regalos. If you've been bad, no te deja nada. Cuando nosotros éramos bien pobres, I guess I was bad, porque Santo Claus nunca me dejaba nada. ¿Ok? ¿Se puede ganar la gracia? No. ¿Se puede ganar el perdón? No. Es un regalo de Dios. ¿Ok? ¿Puede la gracia salvarnos? Absolutely. La gracia de Dios es enough. ¿Han oído el canto Sublime Gracia? Amazing Grace. Ese canto lo escribió un hombre que manejaba barcos llenos de esclavos que llevaban de África a Inglaterra y los trataban peor que animales. Y la conciencia de ese hombre lo redarguyó tanto por tantos esclavos que habían muerto y cómo los habían tratado. Y él no creía que Dios le podía perdonar los actos que él había cometido. Y escribió ese canto, Sublime Gracia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. That's us. Por gracia. Por gracia. Solo por gracia. Amen. Amen. Ok. ¿Entendió la gracia? Do you believe it? Yes. Now what happens cuando tú crees? ¿Qué pasa en ti? Te quiebra, te humilla y vives una vida donde todos los días le agradeces a Dios por la vida que tienes porque no merecías tanto amor. Dios es bueno. Nos salvó por gracia. Quiero que hagas algo esta noche. Si tú has estado tratando de justificarte delante de Dios, hacerte aceptable delante de Él con tus obras, pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Porque cada vez que tú haces eso, tú indirectamente le estás diciendo a Dios, lo que tu Hijo hizo en la cruz por mí no es suficiente. Y eso es ofensivo a Dios. Y si no habías entendido antes la gracia, quiero que le digas al Señor honestamente, si no entiendes todo todavía de la gracia, dile, no entiendo todo. ¿Por qué me amas a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? No lo entiendo por qué, pero lo creo y lo acepto. Soy tu hijo. Dile y descansa en Él. Te doy un tiempo para que tú hables con Él, ¿ok? Jesus, all I can say is I love you. I love you. And I thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Señor, el precio fue grande que tú pagaste por mi pecado. Tú sufriste en esa cruz por mí. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Que no levanta sus manos, le da gracias a Él. Just worship Him. Si quieres pararte, you can stand como tú quieras. Let's just take a moment. Vamos a darle gracias a Dios por su gracia, por nosotros. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si fuera por tu gracia, no podía estar en pie delante de ti. Muchas gracias. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you so very much. I love you. I love you. Thank you, Lord. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Hallelujah. 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 Gracias, Señor.